El lente correcto, cómo estudiar la Biblia, el estudio profundo de la palabra de Dios, y de esto está a cargo nuestra querida Betty González de Gallo. Adelante, Betty, el tiempo es tuyo. Amén, amén. Verdaderamente qué conectados están los temas, qué bueno es nuestro Dios. Vamos entonces a orar para que sea Dios el que nos ponga los anteojos correctos para este estudio. Querido Padre, venimos a ti porque te necesitamos. ¿Cómo vamos a estudiar la Biblia sin tu asistencia? Te necesitamos. Tu Espíritu Santo es el que la inspiró. Necesitamos ese mismo Espíritu Santo para que nos ponga los lentes correctos para comprenderla. Por eso venimos aquí a tus pies. Sé nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a compartir. A ver, aquí la presentación. Qué hermoso trimestre, qué hermosa la lección de cada semana y la de esta semana, que nos habla del cómo, nos habla del método para tener esta preciosa actividad tanto de manera individual como grupal, pero aquí sobre todo, vamos a apuntar al estudio individual de la Biblia, cómo estudiar la Biblia. A lo largo de esta semana, el folleto nos va guiando en ese cómo estudiar la Biblia. Es importante elegir un tiempo, separar un tiempo, elegir un lugar también, un lugar adecuado. Y hoy vamos a estudiar acerca de una buena técnica para estudiar la Biblia. Después vamos a seguir estudiando sobre distintos beneficios, el beneficio de compartirla y de comerla. Así que allá vamos, ¿cómo estudiar la Biblia? Vamos a comenzar con una cita de Elena en Exaltada a Jesús. Y empieza con un sí. Me encanta cada vez que hay una cita o un versículo de la Biblia que arranca con un sí, porque esto nos deja a nosotros la decisión. Entonces, si se estudiara la Biblia de la palabra de Dios como se debe, entonces, ¿qué pasa? Los seres humanos poseerían una amplitud de mente y una nobleza de carácter que rara vez se ven en estos tiempos. Y también no hay conocimiento tan firme, tan consistente, de tan largo alcance como el que se obtiene del estudio de la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué importante estudiarla como se debe! De eso vamos a hacer un esbozo hoy. No basta estudiar la Biblia como se haría con cualquier otro libro. La Biblia no es un libro entre otros. Es la palabra de Dios. Para que se la pueda comprender salvadoramente, el Espíritu Santo necesita descender sobre el corazón del creyente. El mismo Espíritu que inspiró a la palabra debe inspirar al lector de la palabra. Debemos estudiar la Biblia con diligencia, con intención, con ganas o sin ganas. Debemos estudiarla de manera metódica. Deberíamos tomar un versículo y concentrar la mente en la tarea de descubrir cuál es el pensamiento que Dios ha colocado para nosotros en dicho versículo. Tomar cada texto como que Dios me está hablando. ¿Qué me quiere decir, Santo Espíritu? Poneme los lentes. ¿Qué me quiere decir Dios? Debemos meditar en ese pensamiento hasta que llegue a ser nuestro y sepamos lo que dice el Señor. De esa manera, nosotros no pasamos por la Biblia. La Biblia pasa por nosotros.
y nos transforma. Aquí hay algunas advertencias. La primera del camino a Cristo dice, solo se obtiene un beneficio muy escaso de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Dios nos libre de leer por cumplir. Rapidito. Bueno, sí, voy a estudiar la Biblia. Entonces, oro rapidito, leo rapidito, listo, ya cumplí. Puedo poner el tilde, ya cumplí. Ya leí, ya oré, ya leí, ya está. Se obtiene un beneficio muy escaso de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia, inclusive, toda, y quedarse, sin embargo, sin captar su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Si lo hago solo por cumplir, solo por pasar por la Biblia, no permitiendo que la Biblia pase por mí con el poder del Espíritu Santo. El alimento que comemos en una comida no nos satisface para siempre, ¿verdad? Desayunamos, pero luego almorzamos y luego cenamos. O así sea que comamos una vez al día, pero lo que comí hoy no me sirve para mañana ni para pasado. Cada día tengo que comer. Diariamente. Diariamente debemos tener algo de alimento. Así también diariamente debemos comer la palabra de Dios para que la vida del alma pueda renovarse. Nos dice esta cita de nuestra elevada vocación. Y miren qué hermoso lo que ocurre en aquellos que se alimentan constantemente de la palabra de Dios. ¿Qué ocurre? Cristo se forma como la esperanza de gloria. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Es que cuando nos sometemos a Dios, nos entregamos, le pedimos que mi mente se una con tu mente. Y Dios produce esa conexión, y cuando abro la Biblia y con oración estudio, Él produce en esa vía de conexión mensaje. Tenemos dos figuras. ¿Será que para que la planta esté linda hay que cuidarla? ¿Será que para que el motor del auto funcione bien hay que cuidarlo? Sí, ¿verdad? La planta necesita que la reguemos. De hecho, cada planta por ahí tiene distinto tratamiento. Hay plantas de interior, plantas de exterior, plantas que hay que regar todos los días, otras menos tiempo. Y eso lo aprendemos y usamos el método correcto para que la planta esté bien. Lo mismo con el motor del auto. Viene un manual con todas las indicaciones de cómo cuidarlo. Y nosotros seguimos esas indicaciones. ¿Qué pasa si no las seguimos? Bueno, la planta se marchita si la descuidamos y el motor se funde. ¿Y qué nos haría pensar que en la vida espiritual podemos estar siempre fuertes si no la cuidamos también? Si no tenemos un método, algo ya preestablecido, ya diseñado para que nuestra vida espiritual esté fuerte en Cristo. Bueno, por eso vamos a hablar de la técnica, del cómo. Un estudio profundo de la Biblia se compone de 4 secciones. Primero, orar. Tenemos que invitar al Espíritu Santo para que sea nuestra guía en el estudio. Elena nos dice en El conflicto de los siglos que no estamos solos cuando leemos la Biblia.
cuando oramos, estamos invitando al Espíritu Santo a ser nuestro guía. Y así rechazamos todas las distracciones y el enemigo huye. Qué importante. Rechazar todas las distracciones cuando estudiamos solos, cuando estudiamos juntos. Concentrarnos. Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Nunca. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender. Porque podemos decir, sí, este texto ya lo conozco. Sí, esto significa, o esto. Ajá, sí. ¿Y por qué no oramos para tener, quizás Dios nos da más profundidad en la comprensión de ese texto fácil? También orar nos va a impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión, que las entendamos mal. Es importante orar porque Dios tocará nuestro corazón y nuestra mente para que entendamos lo que leemos. El paso número 2 es, después de haber orado, leer y comprender. Entonces, está bueno elegir un versículo o un pasaje de la Biblia. Escribirlo, para ayudarnos a grabarlo en la mente. Luego, subrayar las ideas clave, una palabra, una idea, una frasecita, subrayar. Luego, escribir en una hoja, en una carpeta, en un cuaderno, los pensamientos que me inspiró Dios al leer este pasaje. Las ideas clave que Dios me hizo comprender. Escribirlas. Luego, volver a orar. Porque necesitamos a Dios para que esto Él lo selle. Pedirle a Dios que nos ayude a grabar y aplicar estas ideas aprendidas. Porque si no, saber la teoría nada más queda por la mitad. Lo importante es que la Biblia pase por mí y que entonces yo, con el poder del Espíritu Santo, lo lleve a la acción. Finalmente, el último paso es compartir. Es maravilloso poder compartir lo aprendido, porque cuando compartimos, ¿quién es el primer beneficiado? El que comparte. Es el primer beneficiado. Esto lo consolidará en tu mente, todo lo aprendido, y animará a la otra persona. Veamos también otras técnicas de estudio de la Biblia, para que se cumpla lo que nos dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Veamos otras técnicas. Comparar versículo con versículo, como nos dice Isaías 28:10. Importantísimo. Después les voy a hacer un comentario de cómo poder comparar versículo con versículo. También, otra técnica es estudiar el macro. Por ejemplo, estoy estudiando un versículo, pues no solo estudiar el versículo, sino estudiar el capítulo completo para ver el contexto. O inclusive a veces está bueno estudiar el libro completo para ver el contexto. Y aparte del macro, está bueno el micro. En ese versículo, estudiar un tema, una palabra. Una palabra, a ver esta palabra. Estudiarla para que me arroje mayor luz. Y para esto puede ayudarnos una concordancia o un diccionario bíblico. Está bueno consultar
comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, y también está muy bueno leer en paralelo pasajes de libros de Elena de White. Y de esa manera nos ayuda, son complementos que nos ayudan mucho. Les quiero contar esto es algo personal que puse aquí, que yo he empezado a hacer y para mí es una bendición. A medida que voy estudiando la Biblia, tengo esta carpeta, en realidad aquí ahora está finita porque ya van 2 veces que le saqué lo gordote que tenía para poder abrirla más cómodamente. Pero en esta carpeta yo tengo como varias secciones. Hay una que es un listado de promesas. Entonces, cuando estoy leyendo la Biblia y me encuentro con una promesa de Dios, digo, venga, venga esa promesa, me la guardo en el listado de promesas. Y es lindo, porque así tengo muchas promesas juntas. Otro listado que tengo aquí es un listado de lo que aprendí que Dios, cada vez que nos manda algo, no solo en los 10 vivo, entonces yo digo, acá Dios me está mandando algo. Pero lo que Él me manda no me dice, Betty, arreglátelas, yo te pido esto, hacelo. No, 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 es una promesa. Cada cosa que Él me pide, Él me dice, te prometo que dependiendo de mí, esto que te estoy pidiendo va a ser una realidad. Entonces, tengo otra sección que la denominé mandamientos promesa, porque sé que yo puedo orar con esos mandamientos promesa, pide a Dios, hace esto una realidad en mi vida. También tengo un listado de advertencias. Cuando Dios me advierte, como un padre amoroso que me hace promesas, que me da indicaciones, también me advierte, me advierte. Entonces, qué bueno estar atento a las advertencias de Dios para también orar así que listado de advertencias. Y también hay 2 estudios que hago y seguramente ustedes también diariamente. Uno es el de la escuela sabática y el otro el de Reavivados por su palabra, un capítulo por día. Qué bueno tener un registro de personal de enseñanzas de la escuela sabática. Aquí la estamos repasando juntos, pero ustedes me están escuchando a mí, pero cada uno puede, elaborar con los textos bíblicos, con el comentario de la escuela sabática y sacar sus propias enseñanzas y registrarlas. También, qué bueno, hacer un registro de las enseñanzas que me deja el capítulo de, aquí está abreviado, RPSP, Reavivados por su palabra. Y saben que a la noche, los lunes, miércoles y viernes, también el estudio es personal, pero luego vamos compartiendo, digamos, como una síntesis del estudio. Y está muy bueno. Pero qué bueno ese estudio personal y el registro personal. Por último, pensé que es importante para todo esto, así como habíamos estudiado elegir un tiempo, tener un tiempo separado en el día, en lo posible, a la mañana, lo primero, en lo posible. Y también tener un espacio elegido, así como tenemos un lugar donde comemos, un lugar donde dormimos, un lugar para tener comunión con Dios. Bueno, en ese espacio, qué importante tener materiales preparados para el estudio. Importante tener Biblia en papel. Es muy importante. A mí me gusta subrayarla también, o a veces hacerle un circulito, o a veces alguna pequeña palabrita que
o algo que me llegó, que Dios me habló y lo pongo ahí mismo en la Biblia, o cuando hay un predicador que digo, ay, pero que bueno, esto no me lo quiero olvidar y por ahí mismo en la Biblia en papel lo anoto. Pero a mí también me ayuda mucho tener Biblia virtual. En el celular, yo tengo una Biblia una aplicación que se llama YouVersion. Me gusta mucho esta aplicación porque da como varias opciones, entre las cuales se puede consultar diferentes versiones. Por ejemplo, si uno se para sobre un versículo y dice, a ver, ¿cómo está traducido este versículo en otras versiones? Por supuesto, el original es uno, pero las traducciones son diversas y a veces consultar diferentes versiones nos ayuda. Entonces, en la Biblia YouVersion, cuando cliqueo el versículo, abajo hay un menú, una opción es comparar. Cuando cliqueo comparar, se me abren, bueno, todas las versiones que yo haya elegido descargar y entonces, wow, siempre con oración. Esto da más luz, distintas versiones, sin descartar la Biblia en papel, ¿verdad? También, volviendo a la Biblia virtual, que les dije después les voy a comentar. ¿Se acuerdan cuando un consejo era comparar versículo con versículo? En esta Biblia YouVersion, cuando hay un texto en otra parte de la Biblia que está relacionado, al ladito del versículo tiene un pequeño dibujito, un pequeño iconito de una bibliecita. Eso me está indicando que hay un texto en otra parte de la Biblia que está relacionado. Entonces, miren qué bueno, qué bueno todo lo que tenemos hoy en día, toda esta disponibilidad. Cliqueo sobre esa bibliecita, sobre ese icono que me está diciendo, hay otro versículo en la Biblia relacionado, pero yo no sé dónde está. Bueno, cliqueo y me dice, vas a encontrar un versículo relacionado en este otro texto. Entonces, vamos al otro texto y esto enriquece. Qué bueno. Bueno, la Biblia virtual tiene otras posibilidades también, como subrayar en distintos, o sea, resaltar en distintos colores, hacer notas de comentario, dejar el versículo que me gusta en una linda imagen para compartir. Bueno, es para mí una hermosa herramienta. También es importante en este lugar de estudio de la Biblia, además de tener Biblia en papel y Biblia virtual, tener una carpeta con hojas, una lapicera, regla para subrayar y resaltadores si así lo deseamos. También está bueno tener la aplicación de Elena de White o los libros de Elena de White, pero las aplicaciones tienen la ventaja de que tienen esa lupita donde uno puede buscar, ay, yo quiero encontrar un texto, me parece que hay un texto que dice algo así, lo pongo en el buscador y ahí el buscador me ofrece los textos relacionados. Qué bueno. Y sabemos que Elena fue inspirada por Dios. Entonces, qué bueno tener una aplicación. Hay una aplicación de Elena de White que se llama EGW. La podemos descargar en el celular y ahí tenemos todos los libros de Elena de White. Así que una tremenda biblioteca que podemos tener en el celular. Y también está muy bueno tener el comentario bíblico adventista, sea en papel o sea de modo virtual, porque ahí podemos ir al texto que estamos estudiando y ver lo que han dejado los eruditos comentado allí. Esto hace posible que con este estudio sistemático intencional con oración, cuando se haga una realidad, el versículo de Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Miren esta cita, según la ley de Dios, la fuerza para la mente y el alma, lo mismo que para el cuerpo, mente, alma, cuerpo, o sea, la parte intelectual, la parte espiritual y la parte física,
Esa fuerza, cuidado que hay algún micrófono abierto y medio como que está interfiriendo. Esa fuerza se adquiere por medio del esfuerzo, por medio de un plan de acción, un plan sistemático en todo aspecto, para cuidar el cuerpo, para cuidar la mente y para cuidar la salud espiritual. El desarrollo se obtiene por medio del ejercicio en todas las áreas y también en el área espiritual. Ejercicio espiritual. De acuerdo con esta ley, Dios ha provisto en su palabra los medios necesarios para el desarrollo mental y espiritual. Esa debe ser nuestra meta, que hoy no esté igual que ayer, pero que tampoco esté igual que mañana, que vaya desarrollándome, que Dios me vaya desarrollando en este estudio personal, diario y sistemático. Vamos a leer dos citas de Elena, una en El otro poder. Nos dice así: a medida que los hijos de Dios crezcan, esa tiene que ser nuestra meta. No estar siempre igual, no, cada día crecer. Crezcan en la gracia, ¿qué va a pasar? Obtendrán cada vez más clara comprensión de su palabra y discernirán nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. Miren, con el grupo del aposento alto, por la gracia de Dios, ya vamos en la segunda vuelta del estudio completo de la Biblia. Otras veces yo también lo había estudiado, pero la verdad que cada vez que uno vuelve, se encuentran nueva luz, nueva verdad. O sea, la luz estaba siempre ahí. Es que Dios nos va abriendo los ojos, nos va dando discernimiento y comprendiendo su luz y su belleza en las verdades sagradas. Esto ha venido sucediendo en la historia de la Iglesia a lo largo de todas las edades y así seguirá siendo hasta el fin. La otra cita de Reflejemos a Jesús dice: la Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender a fin de prepararse para esta vida o para la venidera. La Biblia te quiere ayudar, me quiere ayudar para hoy, para lo que tenemos que vivir hoy, para transitar el día de hoy y para la venidera, para la vida eterna. Estos principios pueden ser comprendidos por todos. Nadie que tenga disposición para apreciar su enseñanza puede leer un solo pasaje de la Biblia sin obtener de él algún pensamiento útil. Pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado, rapidito, o una vez por semana, bueno, 2, 3. No, todos los días. Y además de todos los días, cuando estudio, que lo que estudié se torne en una oración para todo el día y me acompañe todo el día. Y así caminaremos como Enoc, con Dios. Su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Las verdades que forman el gran todo deben ser buscadas y reunidas. Un poquito aquí, otro poquito allá. Eso nos dice Isaías 28:10, que lo vamos a leer. Dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. El Espíritu Santo nos guía cuando tenemos la determinación de estudiar. Y por eso qué bueno todos los materiales con los que contamos. Una cita de Reflejemos a Jesús dice: una vez buscadas y reunidas, las verdades bíblicas corresponderán perfectamente unas a otras.
Cada evangelio es un complemento de los demás. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan de la historia de Jesús, pues entre ellos se complementan. Cada profecía, una explicación de la otra. Daniel ayuda a comprender Apocalipsis, Apocalipsis ayuda a comprender Daniel. Cada verdad, el desarrollo de otra verdad. Cuando estudiamos en los distintos grupitos la guía de estudio La Fe de Jesús, que es un estudio por temas, pues en cada tema vamos por distintos versículos que ya la guía nos va indicando de la totalidad de la Biblia. El Evangelio explica los símbolos del sistema judaico, porque el Evangelio es el cumplimiento del sistema judaico. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo anunciado en el Antiguo Testamento. Por eso, qué importante estudiar de Génesis hasta Apocalipsis. Cada principio de la palabra de Dios tiene su lugar, cada hecho su relación. Y la estructura completa, tanto en su propósito como en su ejecución, da testimonio de su autor. Maravilloso. La Biblia comenzó a escribirse en el año 1500 a.C. Moisés es su primer autor. El último, Juan, el discípulo amado. O sea, lo que él escribió, Apocalipsis, el último libro, primer siglo después de Cristo. Del 1500 a.C. hasta el primer siglo después de Cristo. Obviamente esos autores no se conocieron, pero qué concordancia hay. ¿Y cómo puede ser? Porque todos los autores de la Biblia fueron inspirados por el autor, nuestro Dios, por el Espíritu Santo. Solo el ser infinito pudo concebir y dar forma a esa estructura. Al buscar las diferentes partes y al estudiar su relación, entran en actividad las facultades superiores de la mente humana. O sea, encima se desarrolla nuestro intelecto. Nadie puede emprender ese estudio sin que se desarrolle su mente. Y el valor intelectual del estudio de la Biblia no consiste solamente en investigar la verdad y descubrir su estructura íntima, sino también en el esfuerzo requerido para abarcar los temas presentados. Este es un esfuerzo en sociedad con Dios. Dios dice, contá conmigo, contá conmigo. Pero nosotros tenemos que hacer un plan. Y con Dios, maravillosa sociedad. Ya ha avanzado el tiempo, me gustaría contarles un testimonio cortito, pero no sé si quizás ya estamos un poco excedidos de tiempo. Esto era para terminar. ¿Habrá un ratito para compartir un testimonio? Sí, Bueno, ok. por mí sí. Bueno, lo voy a hacer breve. Entre los grupos de estudio de la fe de Jesús, con un grupito transitamos prácticamente la totalidad de la fe de Jesús. Las personas fueron entendiendo, aceptando, inclusive recordando lo dicho por Dios en su palabra. Pero a veces pasa que por las vivencias antiguas, bueno, como nos hablaba el pastor Guamán, ¿no? Esto del lente que toda la vida tuve puesto, ¿no? Creencias antiguas, prácticas, inclinaciones del corazón. Me ha pasado con este grupito que era como, sí, sé la teoría, pero, mi corazón todavía está con lo que siempre creí. Entonces, bueno, decidimos hacer un repaso. Pero en el repaso como que persistía lo que siempre creí
o sea, entiendo lo que estoy estudiando, pero me gusta lo que siempre creí. Entonces, en oración dije, Dios, quiero ser tu instrumento. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para ayudar? Entonces Dios me dijo, ¿qué te parece si vuelven, pero no para hacer, ya el repaso está, no para volver a las preguntas, a los textos, a la lección 1, pero para hacer lo que está en la parte final de la hoja, que hay un estudio sugerido, hay una sección que dice comunión con Dios. Ahí en la parte final de cada hojita del estudio La fe de Jesús, hay 7 textos, uno para cada día. Entonces, son textos cortos. En esa sección comunión con Dios ya está como hay un menú. Porque a veces por ahí alguien dice, sí, yo quiero, pero ¿y qué leo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, Dios me puso en la mente, ofrece ese menú. Así que dije, ¿qué les parece? Miren, esto fue en oración, Dios me puso esto en la mente y me dijeron, sí, sí, sí. Ok, empecemos entonces a leer cada una de este grupo, yo también, los textos de cada día, pero siguiendo todos estos consejos, con oración, con lapicera, con regla, con carpeta, para escribir lo que Dios me dijo. Oh, alabado sea el nombre de Dios. La Biblia cobró vida en cada uno de los que hicimos este plan. Estamos transitándolo. Una belleza. Y después entonces, en el siguiente encuentro, lo primero es, bueno, ¿qué te dijo Dios en este texto? A mí me dijo esto, a mí me dijo, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Poderoso Dios. Cuando estudiamos de manera individual, tenemos algo para compartir. Y así entonces se cumplirá y se cumple lo que nos dice el versículo de memoria. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. Alabado sea Dios. Que Dios nos bendiga y que podamos disfrutar de un estudio sistemático, personal y diario, y así luego nos reunimos y tenemos para compartir. Dios nos bendiga. Amén, amén. Gracias, Amén. querida Betty. Qué importante estos pasos que hemos visto, hemos tomado cuenta y te vamos a pedir que lo compartas el PDF para poder compartirlo Perfecto. con los demás del grupo. Te voy a pedir que termines con una palabra de oración. Gracias. Ok. Querido Padre, nuestro Creador, Dios Todopoderoso, fuente de sabiduría, nuestro Salvador, el que elaboró un plan maravilloso de rescate. Te necesitamos. ¿Cómo vamos a leer la Biblia sin tu asistencia? Sería una locura, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a ser cristianos que dependen de Cristo, que buscamos a Cristo y que buscamos tu palabra, esa gran carta de amor que tiene tesoros, algunos escondidos. Ayúdanos, oh Dios, a tener este estudio sistemático, individual, profundo, diario. Y ahí, ayúdanos a siéntate a nuestro lado y guíanos y que vayamos descubriendo las
maravillosas verdades que tienes para cada uno de nosotros. Que nosotros hagamos nuestra parte, sin duda. Tú haces la tuya. Gracias por esto. Quedamos en tus manos de amor en el nombre de Jesús. Amén.